Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias una vez más por estar pendientes de nuestra señal. Agradecemos, como siempre, esa oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana de día viernes, como siempre y de costumbre, les invitamos a todos y cada uno de ustedes a tomar las medidas precautorias con relación a la pandemia del COVID-19. Gracias a Dios, y entiendo hay información ya oficial. Se están viendo algunos casos en disminución. Esperamos que esa tendencia así se mantenga hacia la baja y esperamos pues que también los salvadoreños no bajemos la guardia. Esta mañana saludo cordialmente a nuestro panel, Julio Valdivieso. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los televidentes. Gracias. Saludo a Tania Pastor. Ya está Tania con nosotros. Tania, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Ernesto. Gracias, estoy muy bien. Un saludo a toda la audiencia y por supuesto a mis colegas panelistas. Muchísimas gracias. Vamos también a saludar a Marvin Aguilar. Gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días a los contertulios y a la audiencia. Gracias también, don Ronald Umaña, por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a Tania, buenos días a Julio, a Marvin y por supuesto un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Bueno, en efecto, creo que es importante resaltar los temas que esta semana hemos tenido vigentes en las discusiones. Creo que el más reciente, y tiene que ver precisamente con lo que sucedió el día de ayer. Nuevamente se activa la comisión que investiga el tema de sobresueldos, Julio. Bueno, el día de ayer vimos el desfile de 3 funcionarios, y más que funcionarios, porque hay una gran discusión en cuanto a la calidad que ostentan cada uno, ¿verdad? Por el hecho de que una cosa es un salario, que es la contraprestación por un servicio, y la otra son servicios profesionales. Sin embargo, la óptica que se da es que eran salarios que provenían o dinero que provenía de la partida secreta. Cada uno hizo su propia declaración. Al final es interesante porque revela un montón, dijéramos, de información que la gente la sabe a voces, pero es muy difícil probar ese tipo de situaciones. Pero acordémonos que está frente a un juicio político, no es un juicio de carácter legal, no es una comisión que está, dijéramos, para decidir la culpabilidad o inocencia de una persona. Es más, ni siquiera son vinculantes las decisiones que vayan a poder tomar en un momento determinado. ¿Qué es lo que se ha, dijéramos, o cuál es el objeto y la pretensión? Es revelar el modus operandi de cómo se venían en el caso de los temas de los sobresueldos. Sin embargo, a estas alturas yo creo que ya debería de irse aterrizando para irse determinando, aunque el día de ayer, según las declaraciones de algunos diputados, parece ser que pretendían establecer avisos esta semana que viene en la Fiscalía para efectos de determinar responsabilidad. En ese sentido, creo que así como hay una gran expectativa con esta comisión, debería crearse también la comisión para investigar qué pasó con las pensiones en este país. ¿Cómo fueron aquellas decisiones que se tomaron? ¿Por quiénes fueron tomadas? Esos son temas también de interés nacional que no deberían de estar haciendo a un lado. Es más, hoy que precisamente se está analizando que se presente un anteproyecto de reforma total del sistema de pensiones, sería interesante que el país entero sepa qué pasó con esos fondos, cómo inició toda esta debacle con el dinero de todos nosotros los cotizantes, ver cuáles fueron las decisiones que se tomaron y por quiénes se tomaron, si en realidad era para darle un salvataje a un gobierno fiscal de turno o en realidad era para determinar una grave violación al patrimonio de los trabajadores. Queremos saber por qué se pagaba 1.5 de interés cuando al Banco Mundial se le paga entre 8 y 9. Pero queremos ver quién tomaba esas decisiones. Queremos ver por qué se dio de esa manera. Eso creo que debería ser uno de los puntos, además de los que ya se están investigando. Bueno, vamos a ver, Marvin.
Bueno, yo quizás una de las cosas que hay que decir es el resultado de la comisión, cuál va a ser al final. Entonces, no se ve visos que la comisión haya terminado su trabajo, porque si se van a analizar 30 años de sobresueldos, ¿verdad? O sea, pueden ser una lista interminable de exfuncionarios que van a desfilar aún, ¿verdad? Quizás aquí, vuelvo a insistir, el tema de la comisión especial que analiza sobresueldos es redactar finalmente o reformar las leyes para poder tener ya salarios, de acuerdo a la realidad y evitar de alguna manera que pues se le esté dando compensaciones o se le esté dando sobresueldo a los funcionarios de más alto nivel porque en el presupuesto el salario es bajo y no concuerda, digamos, con las responsabilidades que hace. Nuevas Ideas tiene la correlación de fuerzas necesarias y también por ahora un apoyo mayoritario de la población para que puedan arriesgar un poco de capital político y ordenar esa ley de salarios de los funcionarios, que es realmente lo que ha venido, digamos, a causar que se paguen sobresueldos con el pretexto de que no se puede tener un funcionario de alto nivel pagándole $3,000, $2,500, ¿no? Entonces, y por eso, y para evitar el costo político, Arena y el FMLN seguían manteniendo la gran farsa de que ganabas $3,000, $2,500, pero te hacían una compensación de $3,000, $10,000, $15,000 algunos, ¿no? Entonces, esa desproporcionalidad, exacto, a unos 10, a otros por ejemplo, 5. fíjate, hay una cosa, mira qué cosa más injusta, voy a decirlo así, es que los presidentes no tengan pensión de retiro, por ejemplo, fíjate. Según lo ha dicho Mauricio Funes, los presidentes, cuando dejan de ser presidentes, ya no reciben nada. Entonces, ya no reciben el salario, sabía que era de por vida. No, Mauricio Funes dice Funes que no. Que él no está, por lo menos él no está recibiendo nada, ¿no? No creo que dice, no, pero ¿sabes qué pasa, Julio? Que como el presidente sabe que cuando se vaya de ahí, pero cuando el presidente sabe que se va a ir de ahí, no le van a dar nada. Y eso va a justificar para que haga lo que haga. En la lógica del mañoso, sí, hombre, claro que sí. En la lógica del mañoso hace eso. Entonces, ¿cuánto gana los porque jefes? no le dan pensión y entonces va a robar. Hay que hacer la pensión, no fregué. O vos querés que un presidente, después de andar en caravanas, va a regresar a andar a pie o en bus, porque como ya no son los extremos. Es decir, yo creo que debe tener una pensión. Ese salario de $5,000 es el que justifica que hagan todos los desmanes que hacen, que pongan el poder al servicio de negocios personales o de la familia, porque están armando su pensioncita, pues, cuando se retiren. Porque cuando se retiren nadie se acuerda de ese presidente. Lo ven como un cero a la izquierda. Es poderoso mientras tiene el mando, sí, pero después ya ni caso le hacen, ¿no? Ahora bien, exacto. Entonces, fíjate bien, ¿cuánto ganan los que dirigen organismos internacionales? Por ejemplo, la Michelle Bachelet, que es la de la relatora de derechos humanos, el Almagro de la OEA, ganan $25,000 a $30,000. Eso debería de ganar el presidente, ¿verdad? Y no está manejando un país, pues, de 6 millones y la responsabilidad, hasta con cáncer pueden salir ahí, algunos hasta el pelo se les puede caer. Entonces, en esa situación creo yo que el presidente... O sea, tú planteas... No, hombre, pero es el presidente. No, es que ese no es la óptica. No le vas a pagar eso. Tendría que haber una ley general para homogenizar todos los salarios. O sea, tu planteamiento va encaminado a lo que dice Julio. Claro. Debería de mejor establecerse una ley de salario con parámetros técnicos que determinen verdaderamente la responsabilidad. Así es. Con perfiles y de funciones. Las plazas tienen un descriptor de puestos que se paga en función de la preparación. El tema es que si les vas a aplicar la rigurosidad, pues va a ser muy difícil. Ahí tenemos un ejemplo. El caso de Chile. Chile tiene una ley que tiene un organismo, fíjate, del Estado que examina a quienes quieren ser funcionarios. Entonces, el presidente, si quiere nombrarte a vos como viceministro de Transporte, por ejemplo, te manda a esa institución a que tú te sometas a la evaluación. Hay un barómetro tal cual lo estás diciendo, y entonces ese instituto, como yo confío que tú vas a salir bien calificado, manda en la terna
tu nombre y ahí el presidente te elige Claro. para formar parte del Vamos a gabinete. ver, don Ronald. A ver, mire, la verdad que una ley de salario vendría hasta cierto... No es ley de salario, sería como... Sí, pero eso, porque ley más o creo menos. que hay. De Creo la- que de hay. la Solo para función ponerte, pública, ¿no? el problema Sí, es que ley de salario. una plaza de ordenanza, de motorista o de secretaria en un órgano tiene un salario totalmente o sea, diferente debería haber a lo que equiparación en todo debería eso. ser una igualdad. Exacto. a Sí, nivel del definitivamente. Veamos. Claro, hombre, por supuesto, debe haber una revisión de la ley de salarios por parte de esta comisión, ¿verdad? Muy técnica, por supuesto, deberían de contratar gente que sepa para que haga eso. Por un lado, por otro lado, mire, la homogenización de la administración del Estado debería ser una tarea que debería poner el gobierno. Porque- Homogenización. Sí, ¿Qué es porque- eso? Cómo unificar. Sí, unificarlo, homologar la administración del Estado. Ok. Usted llega a una oficina del gobierno y si es una autónoma de esas que recibe mucha plata, los salarios son todos altísimos y por supuesto ahí están todas las novias de los funcionarios trabajando y ganando 3.000 y no sé cuántos pesos y no hacen nada, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser. Esa es plata de nosotros. Es pisto nuestro el que están votando en eso. Pero yendo a lo de la comisión, el doctor Acevedo dejó muchos puntos que habría que hablarlos, ¿no? Porque cuando habla de los millones que le dan a los diputados en gastos de representación que no pagan Impuestos sobre la renta, esos son sobresueldos los que le están dando. Esos 400 pesos que se acaban de recetar de gasolina hoy que les dieron los carros nuevos, esos son sobresueldos, ¿verdad? Entonces, va a llegar la comisión hasta allí, va a revisar los ad honorem. Ustedes que fueron funcionarios, los gastos de representación, ¿qué son? Sobresueldos, ¿no? Se supone que el gasto de representación lo define que es para viáticos, es para comida, es para invitar a almorzar a alguien. Que Sí, pero eso es cuando va... Pero cuando va afuera. Cuando vas fuera. Pero Ajá. hay un rubro aquí que son los viáticos. el salario lo compensa. Uno, el dinero de manera que está sujeto a todos los descuentos y los gastos de representación, no sé qué proporcional deben de tener, y estos por ley, no pagan impuestos sobre la renta. Y lo puedes cobrar todos los meses. Sí, no, de hecho le pagan. Aunque no lo gastes. Aunque no lo gasten. Pues sí, Lo que eso... me sorprende es que la Asamblea, lo que dijo Acevedo, tiene $2 millones en gastos de representación. Pero te Porque digo... así está estructurado el salario de cómo se le paga a los Pero diputados. eso es un sobresueldo que tienen los Pero diputados. entonces modifiquen la ley. No, por Modificar la supuesto. ley y decir, Por supuesto, la incluyan. comisión debe llegar hasta allí. Porque si solo va a estar juzgando a aquellos y no a ellos, entonces esa comisión lo que menos tiene es justicia. Y yo creo que para eso los Ese es un elegimos. buen punto. Para eso los elegimos, para que buscaran la justicia No, y en el también país. suena ofensivo $2 millones en gastos de representación. Claro. Es que en realidad es parte integrante del salario del diputado. Lo que pasa es que... Sí, fue pero es un diseñado- sobresueldo. pero Es igual sí, que los otros. Pero Igualito. está diseñado para no pagar impuestos esa parte proporcional. Entonces, ningún Y es aparte de ingreso- $2 millones sí, de dólares. Ningún ingreso. En de eso se ningún- parece al sobresueldo. debería- Es lo mismo. Porque el sobresueldo no pagaban impuesto de la renta. Es lo porque mismo. Además se los pagan en efectivo. Sí. Estos no, estos se los pagan en cheques, se los pagan Y está dentro del presupuesto. Y está dentro del presupuesto. Aquí el pecado es el hecho de que no se paga impuesto sobre esa parte proporcional que es calificada. Además, todos los meses la misma cantidad Todos los meses. de viáticos. Que Entonces, forma y parte todos del los salario. meses ocupan los viáticos. No, me es un sobresueldo. Vamos a Es ver, un Tania. sobresueldo. Bueno, ya que para continuar la línea de los gastos de representación, yo recuerdo cuando en el Tribunal Supremo Electoral lo primero que hicieron los magistrados en una ocasión fue aumentarse los salarios y agregarse más gastos de representación. Nosotros hablábamos en esa ocasión, los gastos de representación vienen a constituir una especie de un sobresueldo, porque en realidad lo que la ley establece sobre un gasto de representación es lo que estaba hablando el Valdivieso, lo que dijo Marvin, lo que dijo el doctor Umaña, y es que son gastos para cuando hay que invitar personas que salen del país o que vienen, digamos, figuras diplomáticas al país. Sin embargo, yo creo que es
muy lógico y muy evidente que los gastos de representación, si para eso los destina la ley, no pueden ser una cantidad fija mensual, que además no esté documentada, porque si yo voy a invitar a una comisión de diplomáticos que viene de Sudamérica, entonces yo voy a presentar una factura de los gastos de representación en esas diligencias, y los voy a justificar mes a mes, por lo menos eso es lo que establece la ley. Y aquí todos los funcionarios han tenido gastos de representación que no pagan impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No pueden ser cantidades exactas mensuales, porque entonces se convierten efectivamente en una suerte de sobresueldos, al no ser justificados, al ser fijos, y sobre todo porque en realidad, ¿cómo llega? No hay documentación que respalde los gastos de representación. Pienso que lo correcto es lo que ya decía también incluso el doctor Acevedo en la comisión, que hemos venido hablando por meses y que siempre se ha sabido. Hay que actualizar la ley de salarios, porque no puede ser, como dijo el doctor Acevedo el día de ayer, o el licenciado, no sé, no puede ser que un viceministro tenga un salario del doble o más del doble de alto que el de un ministro, cuando sabemos que al final no es eso el cheque que se cobra cada mes. Entonces hay que hacer una indexación, hay que hacer un acoplamiento, una actualización de lo que corresponde, porque si bien es cierto, se necesita la motivación de buenas personas que lleguen, lo que hemos tenido en El Salvador es personas muy preparadas que han llegado a buscar la manera más idónea de robarnos. Y yo sí voy a insistir, ya en relación a la comisión, que esto es lavado de dinero. Lo que puede analizarse en cada caso específico es el aspecto del dolo, el conocimiento con el que cada una de las personas actuó de la ilicitud que hacía, porque a mí no me parece cierta la afirmación que se hizo el día de ayer por uno de los testigos, que estaba en la ley incluido y que por lo tanto es legal, o que por lo tanto no puede ser ilegal. Si cuando la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, que está desde allá por el 95, 96, nos establece que no se pueden hacer discrecionales compromisos presupuestarios para salarios que no estén contemplados en la ley, en mi opinión, todo lo que deviene fuera de lo que está dentro de la ley de los salarios y dentro de cada ley orgánica de cada institución para salarios, para estipendios, como lo quieran denominar, para sobresueldos, que sobresueldos ayer mismo se explicó que se refiere a otros asuntos que no son complementos salariales, o que no son dobles sueldos o triples sueldos, en algunos casos hasta 4 sueldos que vimos que se les daba a una sola persona. No puede ser bajo ninguna lupa de la legalidad en ningún país algo legítimo. Se estaba lavando dinero, se estaba disponiendo de forma discrecional, arbitraria, irresponsable e ilegal, definitivamente ilegal muchas veces, sobre nuestros fondos públicos para repartírselo a como consideró la persona que repartía y que decidía, que decía, a este le voy a dar 10, a este le voy a dar 15, a este le voy a dar... Entonces era una cadena en donde cada eslabón jugó un papel importante para lavar dinero. Y eso, extensión de dominio, debe venir a hacer su trabajo hoy, mañana, en algún momento. Y con esto cierro. Definitivamente sí me parece que me sigue pareciendo importante prestarle atención a la situación que esta comisión, que es de orden político, podría de alguna manera afectar la investigación de orden penal y que se sigan fugando las personas. Ernesto, qué interesante, fíjate lo de Tania. O sea que a los diputados va a haber que aplicarles extensión de dominio por todos los sobresueldos que están recibiendo. Más adelante, un fiscal por eso. Yo solo quiero hacer una pregunta. Bueno, un buen fiscal como Tania. Yo ¿cómo se llama? Voy a hacer una pregunta tonta, ¿va? Y que no podían decir estos funcionarios que no aceptaban ese dinero. Esa es sabiendo que le decían, mire Ronald, le voy a dar este sobresueldo y no lo declare Hacienda y va y tenga. O sea, usted no se va a imaginar, ustedes de que ese dinero viene de algún lugar que le dicen que no lo ande diciendo, pues. Correcto. O sea, es decir, ahora, quien está obligado a hacerte los descuentos es quien te da el dinero, ¿verdad? Y pagar la Hacienda, claro. No el que recibe. Pero ustedes podían haber dicho, esos funcionarios pudieron haber dicho, no, gracias, va, me conformo con el salario. O sea, ¿por qué no tenemos esa clase de decencia? Vea que es tonta la pregunta. Bueno, mirá los $400 de gasolina que se recetaron los diputados, y hubo alguno que los devolvió. Pues si parece que mi pregunta es tonta, debemos de preocuparnos de la clase de seres humanos que llegan a esos puestos. Ponerlo en contexto. Yo sí veo la parte y comparto lo de Tania sobre el tema del dolo.
porque primero no te lo están dando a las 12 de la noche, ¿verdad? En el Parque Central, debajo de agua. No te lo están dando en un lugar que se supone que es caja presidencial. No es contacto en Moscú. Ahora, el dolo, la intencionalidad con la que se hace. Pero de una vez por todas, ¿sabes qué se llama eso? Nunca quisieron tocar en un principio el tema de los sobresueldos, porque se convirtió en un instrumento para tener agarrado. Es una cuestión de poder, hombre, es Maquiavelo, el que entrega al pisto tiene el poder. Era tan fácil modificar la ley de salario, Exacto. ponerle el salario que quisieran hoy al ministro, que es un cargo honroso, con una delicada situación en cuanto a las consecuencias de sus tomas de decisiones, y entonces poner en jerarquía ministro, viceministro y autónomo. Y es que es lo que debería de hacer la comisión ya, dedicarse a legislar, hombre. Y yo creo que eso debería ser una de las recomendaciones. Quiten el tema de los gastos de representación y pónganlo como integrante del salario. Así pagan el impuesto correspondiente sin nadie. Y no de todos modos lo están devengando. Pero el salario no debería ser más de $2.000 de los diputados. Ese es otro tema porque no sabe si... Pero, ¿qué es el salario por definición? No es la contraprestación por un servicio dado, pues. Entonces, de hecho, ya lo están recibiendo y lo reciben como parte integrante del salario. Me estoy refiriendo y el servicio dado compensa lo que recibe. Ese es el punto, esa es la relación. Pero ¿a dónde te quiero llegar? Terminar. De todos modos, ya están pagándoles ese mismo salario. Y lo único que hacen es que sobre esa parte proporcional no pagan renta. Entonces, mejor que formen parte integrante, le quitan la categoría de gastos de representación, no va a haber problemas, y el fisco recupera parte, dijéramos, de los impuestos que cada uno. Eso debería de ser una de las recomendaciones. Definitivamente. Bueno, y todo esto, Tania, se da, y el resto de la mesa se da en el contexto de una evaluación casi de 6 meses de trabajo, los primeros 6 meses de trabajo que ha tenido la Asamblea Legislativa. Y, digamos, a comentarios o análisis de algunos, pues en 6 meses se han logrado hacer cosas importantes, pero también cosas discutibles. ¿Cuál es tu evaluación en esto? Bueno, me parece que son unos 6 meses que como aprendizaje, porque son muchos nuevos, ya deberían de ir sacando conclusiones de qué pueden mejorar, sobre todo ese aspecto, porque hace falta producto legislativo de la Asamblea Legislativa, hace falta sentarse a analizar qué es lo que ofrecieron y qué es lo que se está dando, en el sentido que por lo menos nosotros en este panel discutimos muchas veces que esperábamos que de las primeras acciones que tomara la Asamblea era un nuevo RIAL, un nuevo reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Nosotros criticamos mucho, por ejemplo, la utilización de la figura de la introducción de piezas de correspondencia ya en las plenarias con la dispensa de trámite, cuando la dispensa de trámite tiene un objeto, razón de ser y necesita un fundamento para que tenga validez. Y hemos visto, en mi opinión, un abuso de la figura de la dispensa de trámite que no debería de darse. Tiene que seguirse el reglamento y si no les parece el reglamento, pues hay que modificarlo. Tienen los números, tienen toda la correlación, tienen absolutamente todo para hacerlo bien, porque no se puede seguir a trancas y barrancas o saltándose todos los puentes y atravesando para hacer lo que se quiere hacer, cuando hay una manera legal de hacer las cosas sin generar trauma en la población. Y hay que decirlo también, internacionalmente hay cosas que se han hecho que se pudieron hacer igual con unos pocos días de diferencia si se hubiese modificado un reglamento interior de la Asamblea Legislativa, si se hubiera modificado una ley, si se hubiera creado otra ley, y que lo único que hubiera demorado algunos actos es una cuestión de 1 semana o 2 semanas. Entonces, en ese sentido me parece que sí merece la pena que hagan la reflexión sobre las formas legales en las que se están tomando decisiones, en las que se están emitiendo leyes, en las que a veces definitivamente hace falta más discusión parlamentaria, y ese como un principio universal de la gestión parlamentaria. Entonces, sí me parece que para ser nuevos han hecho muchas cosas, han tenido el coraje, han tenido el valor finalmente de mostrarnos a la población las caras de la corrupción anterior, pero también nosotros queremos ver construcción de una gestión legislativa diferente, y cuando digo diferente,
No es que lo voy a hacer diferente porque necesita que sea diferente y a costa de lo que sea lo voy a hacer diferente, porque entonces si vamos a justificar el fin por los medios, vamos a tener que hacerlo en todos los ámbitos de la vida y eso no puede continuar así. Hay que hacer una reflexión, hay que modificar leyes, hay que crear leyes, el reglamento interior necesita modificación, hay que sentarse a entender, interiorizar y comprometerse sobre todo que lo que se está realizando es la representación de millones de salvadoreños en cada uno de esos curules, porque la idea, todos sabemos que perfectos no son ni van a ser, pero pueden hacer tremendo esfuerzo, más grande todavía, para satisfacer a la mayor cantidad de personas, porque al final son diputados de la República de El Salvador, no son de un partido, y con los resultados de las comisiones hacen falta, en mi opinión, si queremos como población, por ejemplo, lo que decía Liz Valdivieso, una comisión en la que se determine, mire, qué han hecho con todas nuestras pensiones en los gobiernos anteriores. Te refieres a temas álgidos, ¿verdad? Pensiones. Sí, correcto. Y definitivamente una comisión que estudie el tema de las pensiones, pero que no interfieran con lo penal o que se mantengan en el límite, porque a mí me parece que están comprometiendo a muchos testigos o a posibles imputados, que es lo que yo critiqué en la gestión de hace 2 fiscalías que estaban llamando, cuando llamaron, por ejemplo, también la gestión anterior al expresidente de la Asamblea Legislativa, que ayer se juramentó, hace 2 días se juramentó como diputado del Parlacen siendo prófugo, es decir, que lo llamaron como testigo, pero en realidad era una persona de interés que iba a ser imputado y era evidente. Yo creo que no se hace falta ser abogado. Bueno, sí, ayer fue juramentado, sí tienes razón, sí, fue juramentado vía Zoom. Entonces, sí, me parece que hay mucho que se puede mejorar, hay mucho que aplaudir, por supuesto, el valor que han tenido de hacer muchas cosas, pero me parece que el camino es bastante largo y que tienen que concientizarse cómo están haciendo. Hay que hacerse una autoevaluación de parte de ellos para ver cómo pueden seguir mejorando. Julio pide la palabra. Fíjate que yo comparto totalmente el planteamiento, pero te quiero decir una cosa, cómo evaluarla. Yo puedo entender la parte de aprendizaje, pero entendemos que el que va a un cargo, sobre todo a legislar, debe tener, dijéramos, conocimientos mínimos del proceso de formación de ley. Es decir, desde antes, a dónde se va a llegar, y creo que es una deuda de todos los partidos políticos en que les hace falta formación política de sus cuadros para irles enseñando precisamente esa situación. Sé que la experiencia les va dando, pero por ejemplo, no se puede, porque estos diputados de Nuevas Ideas llegaron con una expectativa de romper con la tradición que tenían los mismos de siempre. ¿Cuáles eran esas? Dispensas de trámite. Está bien, la dispensa de trámite es vía de excepción, no debería de ser la regla. ¿Cuál es la otra? La famosa discusión en el seno de cada una de las comisiones. Es que miren, el proceso de formación de ley precisamente estriba en esa discusión en que se da en cada una de las comisiones para aportar y que el producto de ese dictamen sea el más discutido y el más consensado. Yo me sumo a la reflexión de estos diputados. Deben de entender una cosa, todo proceso de ley tiene su asidero en la Constitución. Yo puedo entender la practicidad y, como dijo aquí un analista que tú trajiste, que tienen una nueva visión de hacer las cosas. Sí, pero eso no implica que vas a violar los procedimientos establecidos en la Constitución y en el reglamento. Lo que no entiendo es que tienen toda la correlación, tienen toda la decisión. ¿Por qué vulnerar proceso? ¿Cuál es el objetivo cuando pueden tener una verdadera legitimación en cuanto a la parte formal? No lo sé. ¿Cuál es la intención y por qué deben de hacerlo? Porque no es la primera vez porque si vamos a hacer que el fin va a justificar el medio, creo que vamos a entrar en un periodo complicado. Y quiero terminar nada más con esto para que los compañeros puedan hacerlo. Todas las actuaciones de todos están siendo observadas. Posteriormente van a venir decisiones y responsabilidades. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer. Hay que reconocer que han tenido valentía para tocar ciertos temas, pero eso no implica que los demás procesos no se vayan a cumplir. Por ejemplo,
el derecho de audiencia, el derecho de defensa que le debe de garantizarle a cualquiera de los que están ahí. Son principios que están en esa Constitución. Y entonces no puede ser de que ustedes teniendo la correlación, ¿por qué no aguantar un par de días más para hacer las cosas, pero háganlas bien? Y eso va a evitar cualquier señalamiento formal en un futuro. Vamos a hacer una pausa, le doy la palabra al resto. También hay un aspecto importante que me llama la atención esta semana, que es precisamente esta alianza establecida entre Honduras y Nicaragua y que lo llevó precisamente ya a establecer límites ahí en el Golfo de Fonseca. ¿Va? Esto tiene que ver mucho con lo que abordamos la vez anterior respecto a este decreto ministerial hecho por Honduras, en la que aprobado por el gobierno hondureño, en la cual establece aspectos de soberanía, especialmente con la isla que le pertenece a El Salvador y que de alguna manera pues se entra de nuevo en ese... Es una bahía histórica. El Golfo de Fonseca es una bahía histórica con una connotación que es, y fue excluido El Salvador de esa. Bueno, y el punto es que este acuerdo es un duro, digamos, no es un duro como lo estás calificando, sino a lo que quiero llegar es que ya genera algunas, digamos, posturas con relación a que, por ejemplo, el secretario de Comercio dijo que eso no tiene ninguna validez, ¿verdad? Ese acuerdo. Vamos entonces a una pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, somos un programa de opinión periodística en la cual convergen los diferentes puntos de vista con relación a los análisis que planteamos sobre la mesa y que buscan o tienen como propósito poder ayudar a formar su propio criterio y pensamiento crítico. Así es que desde ya les invitamos a que usted participe, evite el fanatismo y que de alguna manera pues nos ayude con preguntas importantes para someterlas a consideración de nuestros análisis. Vamos a la pausa y regresamos con más. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces ahora hasta el oriente de la capital a apreciar lo que tenemos según estas imágenes. Tenemos una carga vehicular bastante ligera, bastante extraño hoy día viernes en este sector, pero qué bueno por la gasolina, ¿verdad? Y vamos a tocar ese tema. Y hoy es día de pago, aparte de eso, ¿no? Bueno, de hecho sería importante que analizáramos un poco y pusiéramos en perspectiva qué medidas deben de tomarse para poder paliar lo que muchos están viendo como una especie digamos, de situaciones críticas económicamente hablando que podrían provocarse a raíz de esta situación de seguridad alimentaria y el impacto de la inflación que podría generarse por el creciente o el elevado valor que están teniendo los productos de petróleo. Vámonos entonces ahora hasta la avenida Jerusalén. Recuerde usted, es momento propicio para hacer una parada inteligente. Pase por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Imágenes que ahí están, ¿verdad? Que hablan por sí solas, ¿verdad? Siempre hay reclamo por una... Pero ves el sentido contrario. Mira, eso te indica que hay un horario de entrada y un horario de salida y lo pero deja también claramente. había muchos se estaban quejando de un laboratorio clínico. No solo eso, y ahora han construido unos vibradores para disminuir ¿qué es lo que te está generando ese concepto? Bueno, vamos entonces a la pausa. Sí, vamos a la pausa y regresamos. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Es momento propicio para un rico café rico, ¿verdad? El café perfecto. Bueno, Julio, igual el resto de la mesa, sin duda alguna que esto se da, como decíamos, en un contexto de situaciones que hemos conocido esta semana.
Una de ellas es es este tema de la inflación y este tema de la crisis que podría presentarse por los precios, producto del tema de petróleo, por un lado. Por otro lado, también estaba esto de la alianza que han hecho los nicaragüenses con el presidente de Nicaragua, con Honduras, don Ronald. Vamos a ver. Bueno, lo de la asamblea primero, porque eso nos quedó pendiente a Marvin y a mí. Sí. Mire, yo repruebo el actuar de esta asamblea. ¿Perdón? Sí, solo en la parte anterior, para no interrumpirlo, solo quería agregar algo, o quiero agregar algo, mejor dicho. Y es que recordemos que, o mejor recordarles a los actuales diputados de la bancada CIAN que tienen que construir su propia imagen, porque en estas votaciones se votó por una N. Entonces tienen que construir, porque de lo contrario, ya identificándolos la población uno a uno, si no han hecho una buena gestión, una gestión muy responsable y muy productiva, pues les va a pasar la factura en 3 años. O sea que no va a quedar ninguno en la próxima. Mire, Sí, doctor. o sea, Marvin dijo una frase muy bonita hoy que estábamos... Por eso lo hemos puesto en la esquina. Sí, yo sé por qué. Traidores. Mire, Marvin dijo una frase muy linda hoy que estábamos en el interim, que hoy somos esclavos de lo que decimos, porque todo queda grabado. Yo quiero decirle a los jóvenes diputados que todo lo que han dicho está grabado, todo lo que han hecho. Lo que dijeron en campaña, que se iban a bajar los salarios, que ya no iban a tener los asesores, que la gasolina. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se subieron lo de los asesores 2.000 pesos, se subieron 400 de gasolina, ahí tienen 20 y pico de carros nuevos. Toda esa oferta que hicieron fue mentira, ¿verdad? Al contrario, la han incrementado. Entonces, la oferta de campaña no fue cierta y lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, pues mire, si el primer día no comenzaron con un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, eso está escrito, eso está grabado. Ahí están las cantidades de votos que hubieron, quién votó, quién no votó, quién se abstuvo. El golpe de Estado a la Fiscalía. Eso ahí está grabado, todo. Tienen que estar claros de que lo que están haciendo está quedando para la historia, y la historia se escribe pronto en política, y hoy más rápido que nunca, están muy interesados en la corrupción de los sobresueldos y todo, y qué bueno, pero ¿y la corrupción de ahora? Y lo de la pandemia, ¿qué es lo que hicieron? Una ley a la vi. Eso está grabado, si eso está ahí, ¿por qué creen que ahora no nos da plata el Fondo Monetario Internacional? Por muchas cosas que han hecho en la Asamblea Legislativa, por destrozar la institucionalidad del Estado, por la purga de los jueces, por el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, a la Fiscalía. Todo eso hoy abona a que este país no pueda tener créditos internacionales. Realmente yo repruebo el trabajo de la Asamblea Legislativa de este año. Yo hay 3 cosas que quisiera, digamos, remarcar. Yo no sé si ustedes han escuchado a este analista, Julio Valdivieso se llama, que en los análisis que ha hecho acusa de que los diputados no tienen técnica legislativa. Y me imagino que este analista lo dice desde el punto de vista que él es abogado, ¿no? Y esa técnica legislativa se extraña, por ejemplo... Él es un buen abogado. No sé. No, yo sí. La cosa es de que esta técnica legislativa se extraña precisamente en el comunicado que la Asamblea tiene que emitir vía redes sociales sobre explicar que no se habían prohibido las marchas. Cuando, digamos, esto tuvo que haberse resuelto en la Comisión de Legislación, hay puntos constitucionales a la hora de aprobar eso. Entonces, esto me lleva a la segunda, digamos, apreciación, que es lo de que falta el parlamentarismo. Es decir, hay una percepción de la gente, y esto tienen que saberlo los diputados, de que ellos aprueban las cosas tal cual como llegan de casa presidencial. Entonces, mientras no exista esa, digamos, ¿y quién va a dar ese parlamentarismo? Lo va a dar la oposición, aunque solo sean 20. ¿Verdad? El amenazar a la diputada ayer que la iban a sacar de la comisión. Sí, qué terrible. Por ejemplo, es decir, eso es estar vulnerando derechos de los diputados, porque aunque hayan llegado por residuos, entonces, pero todos tienen los mismos derechos una vez llegados ahí. Entonces, esa situación, la ausencia de parlamentarismo va a causar, obviamente,
tarde o temprano estragos en ellos de manera personal, ¿verdad? A la hora de que busquen la reelección en el 2024. Y lo tercero es que nosotros, en la campaña, para lograr que Nuevas Ideas ganara el Ejecutivo, establecimos, y yo lo hice desde Nuevas Ideas Televisión, establecimos las críticas serias a la Asamblea Legislativa en el caso, por ejemplo, de los gastos administrativos. Y yo quisiera pedirle a la Asamblea Legislativa, no sé a quién, el encargado ahí, que me explique lo que voy a preguntar ahorita. Da una carta al niño Dios. No, lo que voy a preguntar ahorita, porque a mí me tiene, digamos, pues impresionado, porque no fue lo que dijimos en campaña. Según mis cálculos, si cada diputado tiene $14,000 mensuales asignados para gastos administrativos, que los criticamos en la campaña por los abusos que cometían. Y que solo eran 12. Y que hoy son 14,000, y si Nuevas Ideas tiene 55 diputados, porque logró 10 en coalición, pero uno de los 10 es de Gana, el de Cabañas, entiendo, entonces tiene 55 diputados. Si ustedes multiplican 55 por 14,000 mensualmente, dan como $700,000 mensuales. Si multiplican toda esa cantidad por los 3 años que Nuevas Ideas va a tener los 55 diputados, estamos hablando que la fracción de Nuevas Ideas se va a llevar $28 millones. Entonces yo quiero hacer esta pregunta a la fracción de Nuevas Ideas, si mis cálculos están equivocados, si es cierto lo que yo estoy pensando, porque precisamente eso fue lo que criticamos en campaña de Arena y del FMLN. Ahora, esto también Arena y el FMLN con sus... ¿Cuántos diputados tiene ya Arena? 13. No, hombre, ya no. 10, no sé, los que tenga, y los 4 del FMLN también están recibiendo $14,000 mensuales. Y esto se deduce porque el presupuesto de la Asamblea no ha cambiado. Esas 3 cosas para mí, más allá de lo bueno que hayan hecho, opaca estas cosas muy seriamente el trabajo de la Asamblea Legislativa. Y acuérdense que en las encuestas Nuevas Ideas está dando más abajo que la figura del presidente, y es precisamente por los diputados, más allá de las inmadureces, ¿verdad?, que hemos visto, ¿verdad?, como que no pueden creer el sueño que les está pasando, ¿no? Entonces que se toman fotos y luces LED y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Esas son inmadureces, ¿verdad? Pareciera ser que son niños los que están haciendo política. Entonces lo que va a pasar que en el 2024 va a haber que poner adultos, pues, ¿verdad?, a hacer la política, ¿verdad? Okay. Bien dicen que la cuña para que apriete del mismo palo, ¿verdad? Es más, como Asamblea Legislativa, esto no es Asamblea Legislativa, esto no es contrapeso del Ejecutivo ni contrapeso del Judicial. Esto es una extensión del Ejecutivo. Un análisis político más profundo. Esta actitud que demuestran tiene a su base una sola razón, y es la correlación de fuerza. Entonces, ellos o la saben, ignorancia. Me refiero yo en cuanto a la toma de decisión. Entonces. En cuanto a la toma de decisión, yo te aseguro que si la correlación no fuera esta, obliga al parlamentarismo a la discusión y a una negociación sobre la mesa, Ronald. Pero si fueran profesionales ellos deberían de discutir las leyes y tener parlamentarismo. Para eso los elegimos. En eso estamos totalmente de acuerdo. No pueden vulnerar procedimientos. No se puede, no se debe. Porque estos son constitucionales. Lo que te estoy planteando. Sobre todo que hay muchos jóvenes de esos que dicen ser abogados. Pero te acordás a mí cuando que nunca acepté esa frase. Te decía, mire, usted puede tener la razón, pero no tiene los votos en la comisión, así que partamos de la legitimidad, que si tienen la mayoría es porque fueron electos por el pueblo. Sí, pero eso no te implica. Es otra cosa. Por eso deberían de responder ellos a esa legitimidad. Podés hacer. Hay una realidad política y es que la Asamblea es aritmética. Es decir, por más que nosotros le queramos disfrazar, esa es una realidad. Ojalá y la gente votó por esta forma para un cambio de esa actitud, pero estamos viendo que no lo quieren dar. Entonces, yo creo que tiene que haber una reflexión. Hagan un alto en el camino. Y algo que dijo Tania que hay que resaltar. Ustedes llegaron ahí por un nombre, pero la reelección de ustedes va a estar sujeta, sobre todo que se vota por cara, a la actuación y a las decisiones que cada uno va tomando. Y a partir de enero, por más que diga uno que no están en campaña, les van a tener. Y la gran ventaja o desventaja es que ahora todo queda grabado. Ahora cada uno sabe las ofertas que dieron, cómo se han comportado. Y ustedes tienen que ser congruentes con lo que piensan,
con lo que dicen, pero con lo que hacen. Si no hay congruencia en esos tres, van a tener problemas a la hora de la reelección. Gracias a y hay un Econopar. aspecto, Ernesto, que quizás no tiene que ver con la técnica legislativa y todo el trabajo, pero tiene mucho que ver y es importante, y es la imagen que están proyectando. Me refiero a que hemos visto últimamente, por lo menos en redes sociales, unos encuentros entre diputados que de verdad a mí me da pena ajena estar leyendo ofensas, ultrajes y todo tipo de desméritos. Se intentan humillar y a ver quién se saca más trapos de una manera bastante vergonzosa en Twitter. Y entonces uno le dice, el otro le contradice, luego el otro le contesta, el otro le habla más alto. Y no parecen parlamentarios, de verdad que a veces no lo sé que son. les gustan mucho los aplausos y crecerse y los hace quizás más populares, pero hay algo que están construyendo, es su imagen. ¿Quieren ser políticos de 3 años o quieren hacer una carrera política? Tienen que tomar una decisión ahora, porque esto lo vamos a ver siempre. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas que han desde luego solicitado ustedes que ser abordados esta mañana. Gracias a Valvoline, a Econoparts, vamos desde luego que son los patrocinadores oficiales de la Selecta a conocer cómo está también el tráfico en otras arterias de la capital. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presenta. Bueno, vámonos hasta el sector de Los Chorros, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Recuerde, el motor de la Selecta somos todos. Así es que nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. Así están las imágenes que hablan por sí solas para que conozca cómo está la situación de tráfico en esta importante arteria de ingreso por el sector de Santa Tecla. Vámonos entonces a ver un poco más al sector del Boulevard Los Héroes. Ahí tenemos desde luego lo que apreciamos, tráfico parado precisamente por el tema del semáforo que conecta con las civiles, pero esta es una buena, digamos, referencia para saber cómo está transitándose por esa zona. Gracias a Valvoline, recuerden, nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo ves tú, Julio, este tema relacionado con el Golfo y este nuevo acuerdo que han hecho Nicaragua? El presidente, vimos estas imágenes de darle con mucha pompa a este acuerdo de limítrofe y de explotación que debe de tener esta zona. Es más, ahí decían que lamentaba al presidente de Nicaragua que El Salvador no estuviera en ese mismo tono. Pero hay reacciones. De hecho, te decía de que el secretario de Comercio de nuestro país e Inversión, el señor Chito Catán, decía en unas declaraciones a los medios que no veía que era muy frágil ese. Esa es una acción acuerdo, política, ¿no?, de los dos países. Acordate que el Golfo de Fonseca es una bahía histórica, claro, con las consecuencias que implica ser una bahía histórica. No puedes dejar de vista también dentro de esto que hay una parte política, dos países que van a elecciones precisamente en este mes de noviembre. Sin embargo, creo que el país no puede estar al margen de este tipo de decisiones. Desconozco cuál es el fondo de este acuerdo, no sabemos cuál es el tratado, cuáles son los alcances de ese tratado, y lógicamente ese tratado solo puede favorecer a los dos países que están ahí, porque si El Salvador forma parte de la bahía histórica, tiene que ser integrantes de esa decisión. Entonces, no sé, no me gustaría dar una opinión ya formalmente hablando con respecto al contenido del tratado, porque creo que
lo conocemos. Lo que sí podemos dar es la opinión de la acción política. Creo que no puede abstraerse el país de no estar en una decisión tan trascendental, no solo por el hecho de que no formes parte de ello, sino que porque nos interesa ver qué es lo que está pasando en este tema. Así que creo que va a darse para más. A ver si después de noviembre, el otro año, se continúa con la misma intensidad este tema. Yo lo que creo que Honduras está siguiendo lo que manda la sentencia de La Haya. La sentencia de La Haya estableció que El Salvador y Honduras ordenaran ellos ahí ese territorio y les dijo, cuenten 5.000 kilómetros desde la costa hasta el mar, va a ser de cada país. En ese sentido, el islote Conejo entra en esa lógica. Entonces, El Salvador quiso, en la administración de Paco Flores, volver a revolver eso, y La Haya le dijo, es que ya no nos vamos a meter a ver eso, resuélvanlo ustedes. Entonces, lo que está haciendo Honduras, evidentemente, recordemos que nuestro gobierno no tiene buenas relaciones con Nicaragua, ni con Honduras, ni con Guatemala. Entonces, lo que ha hecho es una acción política. Estos dos gobiernos que tienen conflicto con el gobierno salvadoreño y han tomado un acuerdo que en Honduras y en Nicaragua es legal. Claro. Para ellos es legal. Claro. Para nosotros, vea, lo que va a haber que esperar es un cambio de correlación de fuerzas en alguno de los tres países para que El Salvador se pueda incorporar o se readapte un nuevo convenio donde estén los tres. Entonces, pero en Nicaragua va a ganar Ortega, en Honduras va a ganar el Partido Nacional, si es que Joel va de candidato. ¿Ah, sí? Entonces, y en Honduras va a ganar el Partido Nacional, ¿verdad? Que es el partido del presidente Orlando Hernández. Y aquí, pues, Nayib, según las encuestas, puede ganar las elecciones del 2024. Entonces, falta mucho para que eso. Cambie la correlación de fuerzas en 10 años, yo no lo veo que cambie. Entonces, por lo tanto, así se va a quedar. A mí lo que me preocupa es que cosas como, por ejemplo, la del ferry entre La Unión y Punta Arenas, ¿verdad?, se atrasa cada vez más con estas cosas. Porque ese ferry debería tener una ruta, ¿verdad?, La Unión, San Lorenzo, Corinto, Punta Arenas. Sí. Entonces, y se atrasa más el despegue del puerto de La Unión. A mí eso es lo que me preocupa. Porque el puerto de La Unión es y debe de volver a ser una fuente de riqueza para la zona oriental. O sea, allá se necesitan fuentes de trabajo y esta situación, evidentemente, que lo dijimos aquí, ¿te acuerdas? Lo que hay que hacer en el Golfo de Fonseca es un trifinio marítimo, como es el de Metapán. Pero por eso se necesita voluntad política. Claro, y yo no veo, que es lo triste para el puerto de La Unión, lo triste es que esta situación, mientras El Salvador no decida ejercer soberanía reactivando el puerto de La Unión, ¿verdad?, pues va a ser todavía mucho más complicado para la gente allá. En la perspectiva del desarrollo económico estoy hablando. Miren, hay cosas que nosotros las hemos dejado pasar en el análisis, y yo lo veía la vez pasada que vimos cuando el señor Hernández salió hablando de que iba a defender la isla hasta con el ejército, ¿verdad?, hasta por la fuerza. Y es que hay una parte importante que se llama geopolítica. Honduras tiene 19.000 soldados aproximadamente. Nicaragua también. Guatemala tiene 40.000, 38.000 y algo. Entonces, cuando de repente un país de estos, que tiene 20.000 soldados, dice que va a subir a 40.000, eso geopolíticamente desnivela la situación. ¿Y qué hacen los dos que tienen 20? Se alían, obviamente. Y ahí tenemos los resultados. ¿Qué dice Guatemala? Porque Honduras piensa que si El Salvador tiene 40.000 soldados es para agredirlos a ellos. Lo mismo piensa Nicaragua, que puede haber una agresión de parte de este Estado con el otro. Guatemala no, ¿verdad? Porque Guatemala tiene 40.000, además es un estado alejado del Golfo y de todas estas cosas locales. Ellos lo único que vuelven a ver es a quién le estarán haciendo los mandados los salvadoreños. ¿Será para los chinos esos 40.000 soldados o qué? Porque no, como no tienen lógica,
de que un país duplique su ejército. Entonces, estos resultados son los resultados de la geopolítica, que no la hemos analizado aquí a fondo, pero esto hay que plantearlo y hay que decirlo, porque estos son resultados de eso, aparte de todo de que pues somos los 3 países subdesarrollados, medio cavernícolas, porque lo que dice Marvin es lo que debería de ser. Ese debería ser un trifinio y aprovecharlo los 3 países para el desarrollo de los 3 pueblos. Estamos hablando de 3 pueblos pobres, miserables, que deberíamos de ver nuestras riquezas. Hacer un canal seco hasta el otro océano y tener Puerto Cortés allá de los 3 países, una inversión de los 3 países para que los 3 países ganen, para que los 3 pueblos ganen. Pero aquí pensamos nada más en que Hernández está mandando cocaína para no sé dónde y que Ortega no sé qué, y aquí nosotros subiendo a 40.000 el ejército y desbalanceando las fuerzas militares de Centroamérica. Entonces, estos son los resultados. Por desgracia, no pensamos civilizadamente. De hecho, Centroamérica debería de eliminar los ejércitos y declararse zona de paz y desarrollo en el mundo y ponerse a trabajar en cosas como esta. Ok, vámonos a una pausa más, 7:30. Gracias por estar con nosotros. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vámonos, gracias a Texaco con Tecron, nuevamente a darles a ustedes referencia a esta hora, 7:30. Hay una carga vehicular en la rotonda, lo cual implica que la conexión específicamente a las, digamos, arterias de Avenida Manuel Enrique Araujo, Roosevelt, sí está bastante complicado. Viniendo también hacia la rotonda desde el Boulevard Constitución, desde la zona norte a conectarse. Ahí vemos que existe esta imagen que nos pone en perspectiva de cómo está el tráfico a esta hora. Recuerde, vámonos ahora hasta el sector del Pedregal. También ya tenemos carga vehicular. Sin duda alguna esto viene a conectar a la avenida Jerusalén. También tenemos ahí el redondel Naciones Unidas, que es el que nos da el referencia de conectarte también con el resto de las arterias en esta zona de centros comerciales. Ser una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, este tema de la ley de arbitraje, me decías tú que es importante hacer ciertas acotaciones. Tú hiciste una propuesta. La ley de arbitraje, no, perdón, no. La ley de expropiación, perdón. Que fue decir, sí, creo que el concepto... Y hay ley que, de expropiación. De la expropiación. Lo que pasa es que es un concepto un poco fuerte porque se te retrotrae a la fecha de la reforma agraria. Pero la expropiación tiene un asidero constitucional, ¿verdad? Que es un mecanismo para que por la vía de la fuerza se pueda el Estado apropiar, mejor dicho, tomar alguno por causas de utilidad pública. El problema en esta ley, y ojalá que así lo reflexionen los diputados, es que hay que definir qué vamos a entender por causas de utilidad pública. Es decir, definirlo para que no quede con una discrecionalidad en aquel alcalde que necesite un terreno para esa obra. Nosotros estamos claros que se respeta en nuestro país constitucionalmente hablando, que la propiedad privada se respeta en función social, ¿verdad? Tampoco había una legislación secundaria que defina qué es la función social. Por otro lado, creo que en el tema de recursos tienen que meditarlo mucho. En este tema yo escuchaba por ahí a un diputado decir de que la expropiación o esta ley era un contrato para que el expropiado, el Estado y la nueva entidad se pusieran de acuerdo. Yo creo que los conceptos como que no los hemos entendido, ¿verdad? Un contrato por definición es un acuerdo de voluntad entre dos partes. La expropiación, precisamente porque no hay acuerdo de voluntades, claro, que se aplica. Entonces no puede darse esa medida en el tema.
No se está hablando de que habrá una indemnización, eso es por definición, tiene que haber siempre. Creo que el gran kit de la cuestión es determinar, primero, quién va a definir las causas de utilidad. Segundo, enumerarlas de manera taxativa para evitar discrecionalidad en el momento del aplique. Creo que está a tiempo, es una ley eminentemente procesal. Lo demás no tiene eso, pretende darle una agilidad para que el Estado pueda, dijéramos de alguna manera, usar esos predios que determine como tal, pero sí cierren, ¿verdad? Cierren todos los espacios, sobre todo a la hora de irse a donde un juez para poder plantear, porque los jueces no solo van a entrar a ver el tema de la indemnización, van a entrar a ver o a calificar si la causa que están pidiendo la expropiación está dentro de los límites que establece la Constitución como causas de utilidad pública. Así es que esa hay una cosa que deben de tener cuidado, ¿va? Uno debe de partir del hecho de que es cierto que no van a expropiar como lo ha dicho Álvaro Virne, ¿va? Que va a ser el que va a dirigir el DOM. Pero es bueno que tengan en consideración que se respete ese debido proceso, porque si no va a pasar el mismo reclamo que está haciendo ahorita la familia de la canciller, ¿verdad? Que se les quita la propiedad en la reforma agraria, se les paga tarde al parecer, esto ha generado un lucro cesante, ¿verdad? Que la cifra que hoy demanda la familia de la canciller es de $200 millones, algo así, ¿no? Para el Estado. Entonces igual esta situación puede generarse a futuro, de que si expropian en esta oportunidad y en base a esa ley o en base a esos criterios le empiezan a quitar propiedades a la gente, va a venir con el tiempo, así como lo está haciendo la canciller, ¿verdad? Que está demandando al Estado, la familia de ella, ¿no? En 220 y pico millones. 200, más de 200 millones, entonces va a venir otras familias y van a poder demandar al Estado más adelante sobre esas expropiaciones. Entonces, y eso le va a causar, digamos, una gran pérdida al Estado que debe de analizarse antes de quitarse eso. Y otra cosa, si eso empieza a generar un descontento, ¿verdad? Dentro de la población, dentro de los sectores de clase media, que son los que suelen tener, digamos, propiedades o verse afectados, esta gente se va a comenzar a organizar también. Sí. Entonces, y es otro frente de guerra que vas a abrir, porque hay una cuestión bien importante, y tú lo sabes. El odio que causó a la democracia cristiana, la reforma agraria, fue la que hizo que Arena estuviera 20 años en el poder. Porque esa reforma agraria que se hizo para muchos de los afectados de forma injusta y que se les pagó una miseria por sus tierras también, que es la otra cosa que reclaman, y que es lo que está reclamando la familia de la canciller ahorita, hizo que la democracia cristiana se volviera, digamos, el enemigo, ¿verdad? Natural de la derecha, más allá de la discusión si era necesaria hacerla o no. Es otra cosa. ¿Verdad? Que eso es otra cosa. La historia dice que había que hacerla, pero generó unos odios. Así es que, y en Oriente decimos una cosa, no sé si ustedes allá en Occidente lo dicen, que vos le puedes robar una bicha al maestro, ¿va? Pero que le movas un mojón de su propiedad, eso es guerra, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que aquí el sentido de la propiedad para la gente es algo que linda lo sagrado, pues, ¿verdad? Entonces ojalá que no generen esas discusiones y esos malos entendidos o arrebatos o conflictos sociales que se puedan venir, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que tú decías, la experiencia de la reforma agraria, ¿no? Miren, don Nicolás Maquiavelo decía, ¿verdad?, que el príncipe no debe de tocarle la mujer al pueblo porque le daña la dignidad a la familia. No debe tocarle los dineros al... El derecho de pernada. Sí, no debe tocarle los dineros al pueblo porque también daña la dignidad, daña la alimentación de los siervos, del principado. Y no debe tocarle la tierra al terrateniente porque éste podrá perdonar al asesino de su madre, pero no aquel que le robó 10 centímetros de su propiedad. Eso le pasó a la democracia cristiana, que era una cuestión histórica que había que hacerla para detener la guerra, había que hacerla. Pero nunca se le juzgó por detener la guerra, sino por quitarle la tierra a la oligarquía. Sí. Ahora la canciller, la familia de la canciller pide 200 y pico millones de dólares, ¿verdad?, por una tierra. Miren, hay que hacer un poquito de historia. ¿Y de quién es la tierra esta, pues?
¿Qué no eran los ejidos comunales? Pues ¿qué no era la tierra de los campesinos que le robaron, de donde se fortaleció la oligarquía? ¿Ah? ¿O no era esa la tierra? ¿Y cómo van a venir a pedir 220 millones ahora de una tierra que no era de ellos? ¿Ah? ¿Por qué no mejor pagar el usufructo que hicieron de esa tierra durante tantos años? 1882 se les quitó la tierra a los indígenas. Ajá. Y esa tierra no se la pagaron. Sí, se la quitaron. Por eso es que es interesante cuando Julio dice, hay que definir la función social de la propiedad, hay que legislar eso primero para después expropiar, porque por ahí alguien dijo de que no vamos a expropiar propiedad privada. Entonces, si no van a expropiar propiedad privada, no va a haber expropiación. Simple. Porque la expropiación es para quitarle algo a alguien. Alguien que no está de acuerdo en que se lo quiten. Por eso es expropiación. Pero volviendo a las tierras ejidales y todas esas tierras ahí de Zapotitán que no eran de los indígenas, pues, y terminaron siendo de grandes familias oligarcas de este país, ¿ah? Y hoy todavía vienen a pedir indemnización por eso. No, hombre, demasiado cinismo en esto. Acordémonos, aquí hay una historia que hay que verla. ¿Y quién compensó a los campesinos? Martínez en el 32 matando a los de Izalco y Nahuizalco. No, no se vale, o sea, no, aquí... pero la expropiación se dio en 1882. Sí, pero digo, la única compensación que han tenido los campesinos es el asesinato del 32. ¿Ah? El alzamiento del 32 fue por eso. Nunca le dieron nada. Los dejaron en la miseria. El alzamiento del 32 fue por eso, porque desde 1882 pues sí, quitaron. O sea, mira, si no conocemos la historia de nuestro país, la repetimos. Todos los candidatos venían desde 1882 ofreciéndole a los campesinos que les iban a devolver la tierra. Hasta que al final, bueno, hasta los Meléndez Quiñones ganaron las elecciones ofreciendo devolver la tierra. Y un día vino Farabundo Martí y les dijo, miren, es que hay que tomarse las tierras. Hicieron dos leyes. Entonces, la ley de expropiación primero y les robaron las tierras. Y después hicieron la ley de la vagancia. Sí, claro, sí. Sí, porque como no tenían mano de obra en las tierras para trabajarla, porque se la quitaron a los campesinos, a nuestros indios, entonces después una ley de vagancia. Para obligarlos a trabajar. Para obligarlos a trabajar en esas tierras. Y les obligaban a trabajar de gratis. Y así fue como Julio se hizo cafetalero. Así como Julio ya hoy es un terrateniente. No, por el contrario. No, yo siento que hay que ponerle en la dimensión que es. La expropiación es un mecanismo forzoso para que el Estado pueda, digamos, obtener aquellos bienes que son destinados a utilidad pública. Y eso lo tenés desde la 1933, creo que fue la primera ley de expropiación que se estiró. Si es que eso está constitucionalmente reconocido. Primero hay una fase de acercamiento voluntario. Sí, pero sin la función social eso va a ser un abuso. Por eso es que esta ley, que es una ley de procedimiento, porque esta ley no es sustantiva y hay que entenderla, sobre todo para las personas que no son abogados. Esta ley es simplemente acortar, facilitar por un mecanismo judicial poder obtener una, dijéramos, propiedad. Por ejemplo, hay una calle y hay una propiedad privada y él se niega a dar su permiso para que pase por ahí. Sí. Entonces, ¿qué hace el Estado? Agota el entendimiento entre el dueño y eso. Y si al final no llegan a un acuerdo, pues entonces no puede tener una obra de esa magnitud. Entonces, ¿a dónde va? A donde un juez a pedir la autorización para expropiar, pagarle su indemnización y que continúe la obra. ¿A dónde es que estamos diciendo nosotros? Mire, póngale cuáles son, primero, quién califica de utilidad pública y segundo, en qué casos debe de proceder y con eso están ustedes salvados, por lo menos desde Tania, el punto de vista procesal. Te doy tu espacio cuando regresemos después de esta pausa comercial también para agregar tu análisis a este tema. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, vamos a ir desde luego ya aterrizando. A ver, Tania, me quedé contigo en cederte la palabra para conocer tus impresiones con relación a lo que han estado anteponiendo tus antecesores. Bueno, para que la población comprenda, porque es muy sencillo en realidad esto de la expropiación,
La Constitución nos confiere a nosotros como ciudadanos, en el artículo 22, una libre disposición de nuestros bienes conforme a la ley, es decir, el derecho de propiedad como inalienable a nuestras propias voluntades. Pero luego en el artículo 106 de la misma Constitución, allí se regula propiamente la expropiación, para que podamos ir, descargar la Constitución en el portal de la Asamblea, que es el sitio oficial, y si verifican el artículo 106, empieza narrando con la expropiación va a proceder por causas de utilidad pública y de interés social. Ahí es donde el IC Valdivieso, y yo concuerdo completamente, establece que esas causas, y lo decíamos la semana pasada, deben estar establecidas, porque lo que viene a hacer esta ley, en realidad, del dominio eminente o expropiación, es en esencia desarrollar el procedimiento judicial a través del cual se va a dar cumplimiento a lo que establece el artículo 106. Es una ley de desarrollo para el debido proceso legal para expropiar a una persona cuando ésta no se pone de común acuerdo con el Estado en el precio. Entonces el Estado puede venir, y de hecho lo hace, lo ha hecho, lo va a seguir haciendo, y entonces inicia una acción ante un juez de lo civil de El Salvador para hacer una expropiación prácticamente expedita según el nuevo procedimiento o según el procedimiento establecido en esta ley, es muy corto, para poner un precio de acuerdo al mercado, según avalúos, según peritos expertos en esa materia, que cumpla con los parámetros de utilidad pública y de interés, o de interés social. Lo que sucede es que son conceptos jurídicos indeterminados. ¿Quién va a definirlo? Ya nos daban unos parámetros en la Sala de lo Constitucional en sentencias, pero lo cierto es que es ideal si se incluyen en la ley como parámetros a considerar por las autoridades, si, como dijimos la semana pasada, quien va a decidir al final es la dirección y no las propias municipalidades. Entonces, sí me parece también que debe definirse dentro de la ley no una potestad, sino más bien un imperativo, en donde se establezca que estos bienes expropiados pasen a nombre de las alcaldías interesadas, de la alcaldía que propuso el proyecto o que pasó el expediente para análisis en la dirección y aprobación y control de la ejecución. Debería de ser el bien a nombre de la alcaldía, no a nombre de la dirección, que es algo que está así en el proyecto de ley. Eso debería de variar en realidad y establecerse para que no se cometa lo que, en mi opinión, es un error en la ley de extinción de dominio, que se reparten los bienes que se recuperan, que tiene el CONAF, pero que en realidad deberían de regresar a las arcas del Estado, porque lo que se defrauda al final del día son nuestros dineros, el dinero de la población, el dinero de nuestros impuestos, de donaciones, etcétera. Entonces debería de regresar a las arcas del Estado para implementación de políticas públicas, para financiación del presupuesto general de la nación, en lugar de hacer una repartición de instituciones según el articulado de la ley de extinción de dominio, allá por el artículo 86, no me recuerdo bien. Entonces aquí establecen que va a ir a nombre de la dirección, pero la dirección no es un ente electo popularmente. La alcaldía, el consejo municipal sí lo es. Entonces el bien debería de ser de una vez propiedad de la alcaldía municipal, que inició o gestionó toda la obra ante la dirección, y definir lo que dice el IC Valdivieso, las causales de utilidad pública, para que eso no quede a nivel de discrecionalidad o de arbitrariedad, porque al final esto lo que debemos entender es que lo que genera es conflictos a futuros para el Estado, posibles indemnizaciones a futuros para el Estado. Quizás en este momento, por correlación de fuerzas, por cómo está la coyuntura, no van a encontrar ninguna dificultad, pero después de 10, 20 años ya estaban hablando del caso de la ministra. Entonces hay situaciones que quizás ahora no nos van a afectar, pero que si no se hace una buena ley en este instante, eso en el futuro nos va a repercutir en nuestro bolsillo directamente, porque cuando demandan al Estado, pagamos nosotros. Ok, Julio. Bueno, al final, aparte de lo que esta ley procesal, porque yo quiero insistir en esto, que esta ley no es sustantiva, esta ley lo que está haciendo, bueno, de hecho creí al inicio que podía ser una ley de una expropiación incluso privada. ¿Por qué razón? Nosotros no tenemos una ley de expropiación para que un privado pueda expropiar. Por ejemplo, el caso de las servidumbres eléctricas, el caso de los conductos de agua. Sin embargo, Costa Rica lo tiene, nosotros no lo tenemos. Sin embargo, yo creo que hay que limitar en esta ley, porque tiene, en mi criterio, dos problemas de fondo. Uno, en la parte eminentemente del recurso, que lo pretenden limitar, que cuando alguien impugne la decisión judicial, solo se limite al tema de la indemnización y no al tema de la calificación de la calidad y utilidad
pública. Sin embargo, nosotros sabemos que en un recurso, como ese sería en el caso de la apelación, en ese proceso, la Cámara o el Tribunal Superior entra a conocer no solo el tema o si se circunscribe al tema del punto apelado, van a revisar toda la decisión, no lo pueden limitar únicamente a esto. Por lo tanto, creo que la ley deben de revisarla y ver ese punto. Y finalmente yo sí comparto que la transferencia tiene que ser por Ministerio de Ley. Es decir, que la obra que se va, o la expropiación de esto debe de pasar por Ministerio de Ley a la alcaldía. Hoy está establecida como una potestad nada más que podrá transferirse. Es decir, esa decisión es eminentemente administrativa, así que son de los dos puntos básicos que deberán de reflexionar en el momento creo que todavía no la han aprobado la ley, ¿verdad? Están en estudio y creo que ese es el camino para discutir. Tienen que ir a los alcaldes también, ¿verdad? A los jueces en un momento. A los alcaldes de Nuevas Ideas. Bueno, a los otros también, ¿verdad? Lo que pasa es que el alcalde debe entender que es un momentáneo, Ronald. Pues ahí te garantiza que vos vas a estar 6 años, un periodo. Por eso es que no puede haber nombre y apellido. El tema no es de verlo con una óptica política partidaria. Hay que verla como el instrumento para que se pueda alcanzar, ¿verdad?, el fin que persigue el Estado, que es el beneficio o el bien común. Marvin. No, bueno, básicamente eso, ¿va? Ya lo habíamos aclarado con la experiencia de la reforma agraria, ¿no? Entonces hay que esperar que la discusión se dé. Ahí es donde hablamos de parlamentarismo, ¿verdad? De que los diputados puedan aportar tanto en la parte histórica, tanto en la parte, ¿verdad?, de técnica legislativa, el debate, para que salga la mejor ley procedimental que pueda tener la Dirección de Obras Municipales. Y no repetir los errores que se hicieron con la reforma agraria, ¿verdad?, por ejemplo. Y que no quede esa impresión, ¿verdad?, de que es algo como para vengarse de alguien, o que vaya con dedicatoria. Media vez no haya una definición clara en la ley de qué es la función social, como dice Julio, esto se va a dar a abusos. Yo creo que lo justo debería comenzar por devolverle la tierra a los indígenas, porque lo que estaba pensando ahorita es que a mis tatarabuelos a lo mejor le quitaron la tierra y hoy quieren que yo pague por la tierra después de la reforma agraria. Como que no se vale, como que no es justo. Los pueblos originarios están pidiendo que se ratifique el acuerdo de la OIT, el 176 creo, y que ahí contempla, y más, ya hay un acuerdo ratificado por El Salvador que contempla la posibilidad de esto que se conoce como las reservas, ¿verdad? Tierras especiales para pues sí, esas eran las tierras que le robaron. Sí, quiero dejar mi criterio muy claro en el sentido. Yo sé que la Constitución garantiza la propiedad privada en función social. Así lo dice de manera expresa. Pero como nunca ha habido una ley que desarrolle el concepto de función social, no vayan a salir con una resolución judicial diciendo que se entiende por función social tal cosa. Función social tal cosa, porque eso no es lo que se debería. Creo que esta legislatura tiene una responsabilidad histórica de dejarle que vamos a entender como una propiedad privada en función. ¿Cuál es la función social? ¿Cómo catalogar la función social? Los alcances, pero que no quede a discrecionalidad del de turno, que quede en la norma, y esa es responsabilidad histórica para esta nueva asamblea. Ok, el tiempo se nos agotó. Gracias por habernos acompañado, Ronald. Gracias, Marvin. Gracias, Julio. Gracias, Tania, también. Son las 7:57. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Continúe con nuestra programación. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.